José Luis, ¿cómo le va? Adrián Pacinto, Gerardo Bayo Candolo, los saludan. Buen día, buen sábado. Buen día, igualmente para ustedes. Bueno, José Luis, estamos hablando precisamente con Armando Mayorga, que es productor de la zona de Maipú, ahí en la provincia de Buenos Aires, y hablábamos de los pronósticos. Yo le preguntaba en el comienzo de la nota sobre los pronósticos si se iban cumpliendo, y en la medida que se pronosticaba, digo, la cantidad de agua caída. ¿Cuáles son cuál es el pronóstico, por lo menos para las próximas horas o los próximos días, para esa zona de la provincia de Buenos Aires, Aielo? Mire, los pronósticos más serios que obedecen a modelos físicos están mostrando que en los próximos 10 días, digamos, la oferta de agua va a ser menor a lo normal, ¿no? Es decir, hasta el 18 va a haber algunas lluvias escasas, y a partir del 18 y en la segunda semana va a haber algunas precipitaciones alrededor de lo normal. El punto crítico o importante es entender que los mecanismos que producen precipitación están activos, es decir, hay buenos sistemas meteorológicos dinámicos que son los que activan las lluvias, y hay buena humedad en la atmósfera. De ahí que eso, si lo sumamos al hecho de que estamos en el Pacífico con un niño de baja a moderada intensidad, que produce lluvias por encima de lo normal en todo el periodo estival, o sea, desde noviembre a marzo, la situación es esa, ¿no? Que van a continuar los eventos de lluvia, y eso, bueno, va a depender del lugar, va a depender de la intensidad, eso no es pronosticable. Mayorga, ¿me escucha? Sí. ¿Cuánto es lo normal, digamos, para un campo en Maipú en esta época, en septiembre o principio de octubre? Mire, tendré que ver las estadísticas. No, le estoy preguntando ahora al propio productor. Ah, perfecto, él lo conoce mejor que claro, yo. Para ver qué es lo normal en esa zona, digamos, Guido, Maipú, Dolores, ¿no? Sí, por lo general tenemos una lluvia ahora en septiembre importante de 100 milímetros, pero arrancábamos con inviernos por lo general secos. Entonces eso hacía que la lluvia de ahora de primavera se vean divididas a lo largo de los meses y no produjera ningún perjuicio. El problema que hemos tenido ahora es que han sido lluvias muy muy importantes en periodos cortos. Entonces los suelos se saturan, no alcanzan a absorber la totalidad de las lluvias caídas, y después, cuando una vez que se satura, empiezan los escurrimientos, y el agua, por como explicaba hace un rato, por nivel catastral, empieza a ir de una zona a otra, acumulándose en las zonas más bajas. Entonces, la lluvia por ahí, estamos excedidos a lo que han sido las lluvias normales en los últimos años. Podemos llegar a estar en cerca de 200 milímetros arriba de un año normal. El problema no son esos 200 milímetros de más, sino es cómo cayeron, que cayeron todos juntos. Claro. Entonces claro. No hay forma de absorber ese volumen de agua todos juntos. Aielo, ¿quiere decir que me escucha, doctor? Sí, es excelente la descripción que hace el señor, porque la variabilidad, como presentó, es correcta, y yo podría hacer alguna observación no tan menor, pero para complementar el análisis de él, ¿no? El tema es que justamente él habló de que no solamente es importante el monto, sino la manera en que se distribuye. Y el cambio climático, ya desde la década del 70 del siglo pasado, eso está medido y comprobado, está produciendo mayor frecuencia de sistemas convectivos, que son los que presentan mucha precipitación en periodos cortos de tiempo, y justamente es lo que él está observando, y en este momento uno debe esperar la continuidad de ese tipo de anomalías, es decir, lluvias que se producen con mucha intensidad en cortos periodos de tiempo.
Es decir, que estamos hablando de campos que ya venían con el suelo anegado, cosa que normalmente en invierno no pasaba, con todas estas lluvias importantes, que no va a bajar de lo normal por lo menos, e incluso recibiendo agua de tierras arriba, ¿no? Así que lo vemos complicado, entonces ahí para la zona. Mire, acá hay varias cosas que son interesantes mencionarlas. Incluso en el ambiente, por gente que no tiene formación, lamentablemente el clima habla cualquiera y se hizo una cuestión mediática, se está diciendo que la Argentina entra en un periodo seco. No, la Argentina está en un periodo húmedo. Está lloviendo más que lo normal y eso está comprobado, está medido, está representado. Punto número 1. O sea que estamos en un periodo húmedo. Va a haber obviamente alternancias de pulso seco, pero la idea es que sean más frecuentes los pulsos húmedos. Segundo, el tema de cómo es la dinámica del agua en el suelo es un problema obviamente de hidrología. En el grupo nuestro nosotros trabajamos bastante en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, con un hidrólogo muy bueno que es el doctor Cruz, hicimos varios desarrollos, y cómo se aloja el agua ya depende de un problema que es zonal y en otro tipo de escala, es decir, depende de cómo escurre el lote, dónde está ubicado, cómo es el escurrimiento superficial, cómo es el escurrimiento profundo, y efectivamente el mayor indicador es cuál es el nivel de la napa freática, ¿sí? Y en este caso entramos justamente al periodo donde las precipitaciones empiezan a ser más intensas, octubre, noviembre, diciembre, con suelos muy saturados o incluso con exceso. Mayorga, lo vamos a despedir a usted. Estábamos hablando desde el comienzo del programa, viviendo esta situación complicada allí en esta zona de la provincia de Buenos Aires. Solamente preguntarle, cuáles son los pasos a seguir, digo, teniendo en cuenta de que no hubo ningún acercamiento por parte ni del gobierno provincial ni tampoco de la intendencia de allí de Maipú. Sí, nosotros en este caso puntual por falencias hidráulica y a hidráulica por reconocer su falencia le hemos hecho juicio a la provincia. Tenemos 2 juicios ganados a la provincia, donde un juzgado de La Plata bajo recomendación de los peritos provinciales reconocen la deficiencia de los canales, reconocen la falta de mantención de los canales, y en lugar de eso fue en el año 92, y en lugar de tomarse todos estos años, estos 12 años para reparar los los daños o hacer las obras correspondientes, ¿no? Dejaron todo al abandono como estaba en ese momento. Y bueno, hoy vamos de vuelta por un juicio contra la provincia, reclamando los perjuicios, daños y perjuicios que estamos teniendo. Calculo que es un juicio muy sencillo de dar, porque si ya en 2 oportunidades la provincia dijo que nuestro perjuicio era por causa de la provincia, ellos reconocieron su falencia y es así que lo dictó un juez. Pienso que en este momento el dictamen será muy sencilla. El tema es que para ganar un juicio en la Argentina uno lleva 7 años, 10 años, y los productores agropecuarios no estamos para hacerle juicio a la provincia, estamos para producir. Nuestro objetivo es producir vacas, terneros, no producir juicio. Tal cual, se tiene que meter en otros menesteres que realmente no le corresponden y que no saben hacer y que tienen que dejar seguramente en manos de otros. Armando Mayorga, muchísimas gracias por este contacto con Campo y Ecología, que tenga un buen sábado. Bueno, gracias a ustedes, y cuando quieran llamarme estoy acá disponible. Cómo no, era Armando Mayorga, que es productor de la localidad de Maipú, y seguimos en línea con el doctor José Luis Aguielo. A mí me preocupa, Gerardo, de acuerdo a lo que decía Mayorga, es las construcciones, digamos, clandestinas, ¿no?, que se realizan a partir de la falta de obra de infraestructura. No hay control. En muchas zonas, incluso a veces, los pescadores, por conveniencia, tapan para que tener, digamos, trabajo, afectando a la ganadería. Pero bueno, doctor, le quería hacer una pregunta porque estamos hablando un poquito solamente de la zona de cría, ¿no? Y bueno, no sé si esto se permanece. Algún productor se va a querer hacer búfalos, digamos, que pueden vivir en el agua y no vacunos, no sé, uno va a tener que cambiar a veces una cierta forma de
de producir o considerar que va a tener que tener menos vacas en el campo. Pero pensando en la agricultura, en el resto, digamos, de la provincia y de la zona pampeana, se espera un año, ¿podemos anticipar que se espera un año húmedo, digamos, para las cosechas? La gruesa, sí, ¿no? Sí, esa es la idea. Esa es la idea de que el año sea húmedo, como dijimos y explicamos. Sí. Pero le vuelvo a repetir, hay mecanismos regionales que no son pronosticables a noviembre, a diciembre, que lo que hacen es o amortiguar o incrementar ese escenario. Claro. Pero hay que tenerlo en cuenta y hay que decir cómo son las cosas. Es un problema tremendamente complicado, no resuelto, porque los plazos de pronóstico no resuelven esas situaciones Claro. en el futuro. Es un problema físico, es decir, es un sistema, la atmósfera es un sistema muy complejo, es un sistema turbulento, y los plazos de pronóstico, las posibilidades de lo que se tiene, de lo que son las que, bueno, varias veces mencionamos, ¿no es cierto? Pero la idea es que sí, que sea un año húmedo, esa es la idea. Bien, el productor lo tiene que ir planificando independientemente, digamos, de la zona, una por el tema fertilizante, que seguramente cuanto hay más humedad responde mejor, y después los fungicidas, que no solamente son tan baratos, sino también es muy difícil de conseguirlos, pues la mayoría son importados, incluso de propias empresas, así que los productores tendrán que ir tomando su recaudo. Mire, le agradecemos muchísimo su contacto como siempre, con nosotros, y bueno, en este caso colaborando con el mismo productor, ¿no? De una zona especial. Al contrario, fue excelente la intervención del productor. Yo trato de ser sumamente cuidadoso, porque acá no hay que hablar de cosas que no se pueden hablar. Claro. Se dicen muchas cosas, y los problemas que él mencionó son muy complejos, y los problemas de infraestructura dependen inicialmente de un buen diagnóstico, y un buen diagnóstico a veces no es tan simple, y efectivamente los problemas de anegamiento, se hicieron un montón de canales, algunos digamos con problemas porque generan daños en campos aledaños, otros no, y bueno, en fin, no sé, pero me acuerdo que en el 90, ¿no?, se dieron casi como 1.500 juicios en la provincia de Buenos Aires. Fue extraordinario, ¿no? Justamente por el tema de los canales, de las inundaciones. Es un problema bastante complejo. Bueno, todo empieza, aclarando un poquito, de principio del siglo, cuando se inauguraron estos canales viejos, son de 1913, fallaron el primer año, porque justo hubo una inundación en el año 13, cuando se inauguraron, y los campos se inundaron igual. Así que, mientras se estaba discutiendo si se hacía, digamos, caso a Meguino, Florentino Meguino decía que había que aguantar el agua, aguas arriba, las tierras arriba, se hicieron en contra de sus pensamientos de estos canales y fallaron el año de la inauguración. Y todavía este productor nos está explicando, 101 años después, que siguen fallando no solamente por mantenimiento, sino también por estructura, ¿no? Sí, no, y además que se han sumado nuevos canales clandestinos, y lo que contaba creo que es el colmo, ¿no? Lo del intendente para salvar su propio terreno, haciendo su propio canal o moviendo todo lo que tiene que ver. Claro, pero digo, gente que hoy está en altos cargos, que fue intendente en su momento. Realmente el sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, pero la ciencia sigue avanzando, digamos, su ciencia no es la misma de hace apenas 20, 30 años atrás, así que, hoy se podría hacer las cosas mejor, ¿no? Con toda esta información, satélites, climatólogos, digamos, se podrían hacer las cosas mejor si uno lo quiere, ¿no? Sí, seguramente sí, pero en todo esto usted sabe cómo es, la ciencia también es un negocio, hay lobbies, hay grupos que tienen, digamos, mayor preponderancia económica e imponen algunas estructuras que no son las más convenientes. Bueno, eso es inevitable. Claro. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor. No, al contrario, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima. Seguramente dentro de 2 sábados, cuando cumplamos el programa 200, aunque sea una llamadita corta, lo vamos a hacer. Le venimos diciendo que lo vamos a llamar a los 200, pero lo llamamos desde el 195 en adelante, pero bueno. Bueno, cómo no, es un placer, Muy amable. Un abrazo grande, que siga bien. Igualmente.